sabiendo que en estos días y en estas, ¿cómo le puedo decir? En estos días estamos pasando por momentos difíciles en donde hay mucha desgracia, en donde hay mucha necesidad. Hoy en día estamos viviendo momentos de aflicción, tribulación, donde la palabra de Dios nos hace ver y nos avisa que pasaremos por tribulaciones y que pasaremos por problemas. Amén. Pero todo tenemos que dejar en la mano de Cristo, porque aun cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, renunciamos a la vieja persona que éramos. Amén. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y la palabra de Dios dice que aquel día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no vivimos más, sino que Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que entender que Jesús y Dios Todopoderoso se ocupará de cada uno de nuestros problemas. Si bien sabemos que vamos a pasar aflicciones, problemas, y que la vida cotidiana a veces nos hace llevar a pensar en los problemas cotidianos que tenemos, amén. Pero a veces hay que dejar todo en la mano de Dios, ¿sí? Tenemos que orar y pedir al Padre Celestial, y con la fe que tenemos, esa fe fuerte que tenemos en Cristo, porque cada uno de ustedes día a día dice la palabra de Dios que tenemos que perfeccionarlo en el amor a Cristo, amén, para que seamos una roca ante todas las adversidades que vengan y que nada pueda turbar cada uno de nuestros corazones, porque Cristo vive con nosotros, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y vamos a estar compartiendo la palabra de hoy. Sabiendo que a veces hemos tenido en cuenta y he escuchado que a veces mucha gente se equivoca o sale del camino de Dios por distintos motivos que pasan en la vida, ¿ven? Tenemos pruebas, aflicciones, como lo decía anteriormente, y uno a veces se enoja o sale del camino de Dios o sale de la protección de Dios por X motivos que hoy en día vivimos, ¿amén? Entonces, a veces tomamos el camino equivocado, y hoy justamente la palabra de Dios te viene a decir a cada uno de ustedes en donde tenés que caminar, que es el camino con Jesucristo, amén. Tenemos que caminar en el camino en donde Dios nos puso. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, amén. Si no es que nosotros no hemos venido porque quisimos a la iglesia, sino que Dios a cada uno de ustedes los trajo a la iglesia, amén, porque sí o sí Dios tiene un propósito con ustedes, amén. Y tengan en cuenta que todas las cosas y cada uno de ustedes, el propósito que tiene de Dios, jamás se va a perder ese propósito. Dios al tiempo va a obrar en cada una de sus vidas, amén, sabiendo que cada uno de ustedes son hijos de Dios, sabiendo que cada uno de ustedes en su corazón vive Cristo y tienen la bendición de ser llamados hijos de Dios. Amén. Tienen una identidad, como había dicho anteriormente, cada uno de nosotros poseemos una identidad. Amén. Sabiendo y volcándolos a la Biblia, nos enseña y nos advierte que pasaremos enfermedades, que pasaremos dolores, que pasaremos tribulaciones, que pasaremos decepciones, que pasaremos engaños, amén, porque está escrito en la Biblia, ¿sí? Todo eso nos lleva a que tenemos que volcarnos siempre y tener esa fe en Dios, amén. Dios es omnisciente y sabio. Dios, al crear al hombre, al crear al universo, sabía que el hombre en algún momento lo iba a defraudar, amén, porque vivimos en la carne y la carne es pecaminosa, la carne a veces, el mundo trata de traer a la carne y apartarnos del camino de Dios, amén. Sabiendo que Dios hubiera sido preferible o hubiera sido distinto que Dios hubiera creado el universo, sus ángeles, a nosotros, porque nosotros, cada uno de nosotros somos creación de Dios, amén. Y hoy Dios se pone contento porque la creación de Dios hoy viene a buscar a Dios, que somos todos nosotros, amén. Eso se pone contento Dios, como yo me pongo contento, imagínese Dios, al ver la creación que vienen a ver y a buscar la presencia de Dios, amén. Dios, como le decía, Dios es un Dios de amor, jamás Dios
va a ser atrevido y va a poner algo en su vida para que no pueda afrontarlo ni llevarlo. Amén. Dios siempre va a estar obrando en la vida y Dios siempre va a estar mandando algún ángel para que en el momento de la aflicción o en el momento que se encuentre con problemas pueda salir. Amén. Distinto hubiera sido si Dios hubiera creado los ángeles, como decía, a los seres humanos, a toda la creación, al mundo, ¿no? A su voluntad, en donde no podamos elegir el camino a seguir. Amén. Creo que Dios jamás va a obrar o jamás pensó en obrar de esa manera, ¿no? De poner algo en nosotros para que no podamos elegir lo que realmente queremos. Amén. Dios ha creado este universo, ha creado a su creación, que somos nosotros, los seres humanos, ha creado todo lo hermoso que podemos apreciar en el mundo. Amén. Lo ha creado así como creó a sus ángeles, ha creado todo con la perfección y lo perfecto que es Dios. Amén. Nos dio la posibilidad de elegir. Amén. Dios es el Dios del amor y Él nos da la posibilidad de elegir. Así como también podemos elegir, hoy en día Dios quiere que sepas que el camino a la verdad y el camino a la vida es Cristo. Amén. Tenemos que seguir en el camino que estamos llevando. Si bien a veces uno elige el camino errado, ¿por qué? Porque a veces las cosas del mundo nos vuelven a atribular, nos vuelven a tapar de esa comunión que llevamos con Dios. Amén. Entonces es necesario seguir en comunión con Dios y seguir aferrándonos cada vez más a la voluntad de Dios, ¿no? Al amor que Cristo tuvo con nosotros cuando pagó todos nuestros pecados en la cruz y fuimos salvos. Amén. La Biblia nos enseña que siempre nosotros como cristianos tenemos que tener siempre el amor puesto para el prójimo, el amor puesto para las cosas de Dios. Amén. Si bien cada uno de nosotros hoy estamos aquí presentes porque Dios así lo quiso y también por voluntad propia. Amén. Porque cada uno de ustedes eligieron también estar en la casa de Dios. También pudieran haber optado por no estar en la casa de Dios, pero cada uno de ustedes eligió el camino correcto, estar en la presencia de Dios. Amén. Así como Dios ahí en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 le dijo a Adán, dice la palabra de Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque aquel día en el que comieras ciertamente morirás. Amén. Dios le da la posibilidad de elegir a Adán. Amén. Lo tenía en un lugar bendecido, en un lugar donde jamás le iba a faltar nada, un lugar bendecido. Pero a veces somos tentados. Amén. ¿Y qué pasa? Cometemos pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da a elegir. De este árbol podrás comer, mas de este no, porque ciertamente el día que comas morirás. Espiritualmente morirás, ¿por qué? Porque has pecado y porque Dios no vive en el pecado y se está alejando de cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que entender, que a veces siempre Dios nos va a poner un camino para que podamos elegir. Amén. Siempre van a venir tribulaciones, problemas y demás, pero siempre Dios va a estar obrando en nuestra vida para que podamos salir y elegir el camino que nos lleve a esa paz y a esa tranquilidad que hoy la tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y la llevamos en el corazón, y que es a través de Cristo Jesús. Amén. Si bien Dios siempre va a obrar en cada uno de nosotros para poner a cada uno de nosotros en el camino que Dios quiere que esté, ¿sí? Siempre Dios va a obrar para que nosotros podamos caminar y podamos tener esa comunión con Dios. Pero es necesario también que nosotros podamos elegir esforzarnos más para estar con Dios, esforzarnos más de buscar a Dios, amén, de llevar esa comunión que quiere Dios que tengamos con Él.
en donde podamos ir renunciando a los pecados que por ahí nos alejan de Dios, ¿sí? Como decía la hermana, a veces tenemos que venir alegres, fuera de dejar la ira, el enojo, no traer nada ni llevar nada a nuestro corazón, porque en el corazón de nosotros vive Cristo. Y creo que tenemos que vivir en esa comunión con Cristo, estar en amor con Él y sentir que Cristo vive en nuestro corazón y tratar de elegir no comer de lo malo o no absorber de lo que este mundo a veces nos quiere contaminar. Amén. Eso es siempre importante. Dios siempre va a dar la bendición a cada uno de aquellos que lo busca, ¿sí? La palabra de Dios dice que aquel que me buscare, yo me acercaré a él, ¿sí? Siempre la Biblia te va a enseñar que Dios dice que aquel que buscare o me buscare, yo me acercaré a él. Y es hermoso saber que Dios siempre nos está escuchando, siempre nos está viendo. Dios es el Dios todopoderoso, nada podemos esconder. Aún nuestros pecados más escondidos, Dios lo sabe, porque Él ve a través de nuestros corazones. Aún Jesús, cuando estaba en aquel tiempo que predicaba a los escribas, a los fariseos, aún Jesús, porque era el Hijo de Dios y porque tenía la parte humana, la parte natural, que caminó en la tierra, pero también tenía la parte celestial. Y cuando alguien murmuraba o pensaba en su corazón en contra de Jesús, Él se daba vuelta y le decía, ¿por qué piensas de esa manera? Porque nada va a ser oculto ante los ojos de Dios. Amén. Siempre Dios va a estar obrando en nuestras vidas, pero también nosotros tenemos que llevar esa vida y tenemos que elegir ese camino en donde nos una cada día más, en donde cada día más podamos perfeccionarnos en el amor, como dice la palabra de Dios. Amén. En Deuteronomio 30, 19, otro claro ejemplo nos da Dios, en donde nos pone dos caminos para que podamos elegir. Amén. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, elige. Él te da la posibilidad, Él te da la opción para que vos puedas o vivir adorando al Dios vivo y a su Hijo, ¿sí? Y humillarte y dejar todo lo malo, o desobedecer la palabra de Dios y vivir en el camino fuera de la protección de Dios. Amén. Dios jamás va a negar a un hijo. Siempre aquel hijo que se aparta del camino de Dios o que elige el camino equivocado, Dios siempre lo va a estar esperando con los brazos abiertos. Amén. Porque Dios mandó a su Hijo no con el hecho de salvar a las personas que por ahí tenían... Dios mandó a su Hijo al mundo para buscar a los pecadores. Amén. Para que todo aquel que vivía en el pecado se arrepintiera y volviera del camino, ¿sí? De lo malo, volviera a la comunión con Dios. Amén. Así que siempre Dios va a estar obrando en cada una de nuestras vidas, dando la posibilidad de que podamos elegir el camino. Creo que en el camino de Dios, cada uno de nosotros nos hemos presentado ante Dios. Es más, creo que Dios nos ha llamado en aquel momento en donde nos encontrábamos y nos ha sacado de aquel lugar. Amén. Y creo que Dios no hace excepción de persona, como dice su palabra, no se fija en edades y no se fija en tiempo, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros somos de distintas edades y Dios siempre obró en cada uno de nosotros en el momento y en el tiempo que Dios lo determinó. Amén. Dios siempre va a estar obrando en nuestras vidas, pero Dios siempre nos va a estar dando a elegir, amén, lo que queremos hacer. A veces creo que muchas de
de las personas que hoy no conocen a Dios, creo que es necesario que conozcan a Dios, ¿no? Porque por gracia nos fue dada esta bendición de conocer a Dios, ¿no? De conocer a su Hijo Jesús, que la verdad que yo y mi familia, la verdad que estamos agradecidos eternamente con Dios y debemos servirle a Dios porque Él nos dio esto que es hermoso. Y creo que nosotros como hijos de Dios debemos predicar la palabra a aquellas personas que por ahí no conocen a Dios. Amén. Pero debemos predicar la palabra con amor, predicar la palabra, el evangelio verdadero de Cristo. Amén. Que es amor, que no es mentira, sino que es todo verdad. Amén. Que el amor de Dios existe, que Dios existe, porque creo que cada uno tarde o temprano busca de Dios. En los momentos difíciles de la vida busca de Dios. Y Dios siempre está obrando en cada uno de nosotros cuando realmente estamos mal y decidimos levantar nuestra oración con Dios. Amén. Jamás Dios va a dejar a ninguno de sus hijos desamparado. Siempre Dios va a estar obrando en cada uno de nosotros, buscando siempre que cada uno de nosotros seamos bendecidos. Amén. Que jamás pasemos por ningún tipo de problema que Él no nos pueda ayudar y sacar. Amén. Sabiendo que lamentablemente en esta tierra, como decía anteriormente, vamos a pasar problemas, aflicciones y tribulaciones, pero Dios siempre estará con nosotros. Amén. En Juan capítulo 14, versículo 6, acá también Dios y su Hijo Jesús nos da a conocer, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 6, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Es clara la Biblia, es claro Dios como habla a cada uno de nosotros. Dios siempre nos va a hablar con la verdad y va a ser siempre claro. Nos va a dar a elegir, amén, qué camino podemos y qué camino no podemos caminar. Creo que con Cristo Jesús es un camino hermoso en donde podemos llegar a tener esa tranquilidad y a decir que el día de mañana podemos estar con nuestro Señor Dios, ¿no? Amén. Y poder cuidar el día de mañana que no sea borrado nuestro nombre del libro de la vida, amén. Porque cada uno de nosotros, como hemos elegido a Dios, Él nos ha dado esa bendición de poder tener cada uno de nuestros nombres escrito en el libro de la vida. Y el día de mañana vamos a ser presentados ante Dios y dice la palabra de Dios que Jesús va a estar con nosotros y Él nos presentará con su Padre y los ángeles, dice la palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alabado seas, Padre. En Proverbios capítulo 5, versículo 21, también Dios nos habla de otro camino, amén. Y dice la palabra de Dios: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Amén. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, aún lo que por ahí sin darnos cuenta lo hacemos, están ante los ojos de Dios. Amén. Por eso debemos llevar una vida con cuidado, una vida realmente delicada, porque Dios siempre nos va a estar mirando. Amén. Siempre, hoy en día, siempre nosotros como hijos de Dios vamos a estar siendo observados por Dios. Y realmente tenemos que renunciar a la persona que por ahí éramos antes. Amén. Y siempre buscar de Dios. Creo que siempre esta hora que podemos congregarnos, esta hora en donde podemos buscar la presencia de Dios, tenemos que venir a la iglesia. A veces muchos hermanos faltan, pero un hermano jamás va a señalar a otro hermano, amén, sino que siempre en cada uno de nuestros corazones vamos a estar orando porque cada uno de los hermanos que falta y que no pueden venir, que vengan a buscar la presencia de Dios, porque lo que realmente nosotros anhelamos en nuestro corazón es que todos los hermanos y todas personas y seres queridos puedan conocer a Dios y que el día de mañana puedan ser salvos, amén, que el día de mañana puedan estar con Dios, ¿sí?
y que el día de mañana sus almas puedan estar con Dios y sean salvas y que no se pierdan, amén, que no sean almas perdidas, sino que tenemos que recuperar almas para Dios, a través de Dios. Siempre Dios nos va a usar para que podamos siempre salvar almas, para que Dios esté obrando en cada una de ellas, amén. Quiero que sepan que Dios en este día, en cada uno de los corazones de ustedes, siempre va a estar anhelando que cada uno de ustedes se esfuerce cada día más y venga a buscar la presencia de Dios. A veces creo que uno por naturaleza trata de luchar con la timidez, de luchar con la vergüenza, pero creo que es tiempo de ya no tener vergüenza, amén, y de estar con Dios y de predicar la palabra de Dios, porque el día de mañana nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, Él nos va a recibir. Y creo que lo que hizo en la cruz realmente es algo hermoso, y creo que no tenemos que tener vergüenza de venir a la iglesia o buscar de Dios, ¿no? Creo que siempre tenemos que estar predispuestos para servir a Dios, para colaborar en la iglesia, para cualquier cosa que hagamos, siempre sea para Dios, amén. Y quiero que sepan que el camino que ustedes han elegido hoy, estar en la presencia de Dios, es el camino correcto. Y quiero que sepan que Dios quiere que siempre ante las tribulaciones y todos los problemas que vengan, siempre luchen y busquen de la presencia de Dios. Amén. Que jamás bajen los brazos ni se entreguen. Amén. Porque el diablo siempre va a querer tribular a cada uno de ustedes. Porque el diablo se va a enojar, ¿sí? Porque ustedes buscan a Dios y eso es lo que no quiere el diablo. Amén. Siempre tienen que buscar de Dios, orar de Dios y pedir siempre al Padre que proteja a cada uno de nosotros, y siempre, como hacemos cada uno de nosotros, orar por cada uno de los hermanos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en este día quiero decirte que Dios te bendiga grandemente y que este es el camino en donde tenés que estar, en el camino de Dios. Amén. Así que recibimos al pastor y que Dios lo bendiga grandemente en esta noche, ¿no? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén.